Hola, hola, ¿qué tal, maestras y maestros? Yo soy el profe Jesús. Esto es Docente Comparte y en esta ocasión vamos a abordar este tema que también es de gran relevancia para transformar nuestra práctica docente. En esta ocasión estaremos tomando este libro que está aquí en pantalla que se llama Evaluar y Planear, la importancia de la planeación en la evaluación con enfoque formativo. Antes de comenzar, quisiera agradecerles a todas y todos los que le están dando like, que están haciendo sus comentarios. Ahí con mucho gusto los vamos a estar leyendo, pero sobre todo a todas y todos los que ya están suscritos al canal. Se los agradezco infinitamente. Bueno, entonces, pues vamos a entrar en materia. Este documento está dividido en cuatro subtemas o en cuatro apartados que vamos a ir abordando poco a poco. Está muy interesante y que nos va a servir para reflexionar sobre la importancia de la planeación y la evaluación con un enfoque formativo. Bueno, en la introducción a este libro nos comenta que la evaluación con un enfoque formativo es fundamental, ya que permite valorar tanto cualitativa como cuantitativamente el desempeño de los estudiantes. También en la introducción se nos menciona que esto nos permite reflexionar sobre nuestra propia práctica para hacer los ajustes necesarios en la misma. También nos menciona algunos aspectos a considerar en la evaluación, por ejemplo, pues que es indispensable el diseño de situaciones educativas auténticas y que también la evaluación pues nos permite ser un medio preventivo para evitar el fracaso escolar, y también la evaluación nos debe de permitir crear nuevas oportunidades de aprender. ¿Por qué? Porque acuérdense que desde un punto de vista formativo, ya lo hemos abordado en otros videos, les recomiendo que lees una revisadita ahí al material del canal, pues nos habla de esta evaluación formativa, la cual no debe de ser nada más un medio para llegar a un número, ¿no? Sino que debe de ser un medio para mejorar, que nos vaya dando durante todo el proceso material, no solo para tomar la decisión y decidir si hay promoción o no hay promoción, o si es otorgar un número, pues. Esta evaluación formativa nos debe permitir ir realizando cambios de manera conjunta, tanto nosotros en nuestra planeación, como nosotros con nuestros alumnos y también para los alumnos, ¿no? Para ir creando nuevas oportunidades para aprender. Nos habla en este otro tema de planear la enseñanza y el aprendizaje de este subtema. ¿En qué consiste la planeación del proceso educativo? Pues tiene el fin de organizar las acciones de enseñanza. De eso se trata la planeación y puede ser pues desde un ciclo, un trimestre, mensual o semanal. Platíquenme ustedes ahí en los comentarios cómo es que hacen su planeación, cómo la presentan, cómo la diseñan. ¿La diseñan semanal? ¿Lo hacen mensual o trimestral? En mi caso yo lo hago trimestral. A mí me gusta preparar la planeación de todo el trimestre y tener así todos los aprendizajes, tener una visión general de los aprendizajes que vamos a abordar durante todo el trimestre. El propósito de la planeación, nos dice este apartado, pues es asegurar esa coherencia, sí, entre lo que vamos a trabajar, o sea, esas actividades de aprendizaje y las intenciones didácticas. O sea, acuérdense que no podemos nada más hacer una actividad que no tenga un fin como tal. Las actividades que vayamos a plasmar en la planeación, pues tienen que estar ligadas a un aprendizaje, a un enfoque. Sí, es lo que nos comenta aquí, que por eso es muy importante la planeación, porque nos asegura esa coherencia entre lo que estamos haciendo y lo que se pretende lograr. En este mismo apartado nos comenta cuáles son las ventajas que aporta para nosotros como docentes el planear una ruta de trabajo. Nos dice que al planear se cuenta con una guía para la enseñanza que unifica y estructura la práctica. Claro, el tener nuestra planeación nos va a unificar y va a darle más estructura a nuestro quehacer, a lo que estamos haciendo en el aula. También pues nos permite realizar sistemáticamente acciones para antes, durante y al final del proceso. Sí, seguramente nos ha tocado que vamos a trabajar un tema y vamos abordándolo. A lo mejor podemos encargar una tareita antes, investiguense esto, busquen esto, algo que nos pueda servir para el antes, para el durante y al final del proceso. Y también esto me llamó mucho la atención, por eso se los decidí poner aquí, pues es un desafío creativo, la planeación es un desafío creativo para todas y todas, ¿no? Sí, a veces
nos quedamos sin ideas cuando estamos ahí frente a la computadora o con nuestro cuaderno trabajando, pero la creatividad llega, ¿no? Y de ahí viene lo más relevante. Aquí en este libro viene este diagrama que se los comparto. Dice, si lo revisamos, nos dice: la planeación nos permite anticipar lo que pueda suceder, tomar decisiones, organizar nuestro trabajo, estableciendo las metas, diseñando una ruta de trabajo, y viene esta parte de la evaluación, ¿no? Pues analizar nuestra propia práctica y realizar ajustes. Si se fijan, pues aquí está la parte formativa, ¿no? Que va más allá del hacerlo por hacerlo, sino el hacerlo con la intención de que sea dinámico, que se pueda modificar y que se pueda mejorar sobre todo, ¿sí? Otro de los subtemas nos dice: ¿cuáles son los factores a considerar a la hora del diseño de la planificación, de la planeación? Bueno, aquí nos sugiere que tomemos en cuenta el enfoque didáctico, desde luego, los aprendizajes esperados, los contenidos que se van a abordar, los momentos y tipos de evaluación que vamos a utilizar. Sí, porque todas las actividades que realizamos, por ejemplo, en español de sexto grado, para abordar el guión de radio, no todas esas actividades son evaluables. Son importantes, claro, porque tienen una intención didáctica, pero nosotros ahí en la planeación, pues seguramente lo hacemos, ¿no? Ya muchos de ustedes marcan ahí: esta actividad es sujeta de evaluación. También nos dice que el diagnóstico es un referente fundamental. Acuérdense, ahora pues ya no solo trabajamos los diagnósticos, el instrumento diagnóstico que hacíamos antes, ya trabajamos con el CISAT, y ahora con el instrumento de Mejoredu, ¿no? Que nos da unos valores ahí muy importantes que podemos revisar. Sí, entonces ese diagnóstico pues es un referente para el diseño de la planeación. ¿Por qué? Porque vemos cuáles son las necesidades, la diversidad de aprender. Ya en algunos centros escolares también estamos aplicando algún test de estilos de aprendizaje. También ahí podemos rescatar cuáles son los intereses y las motivaciones de las y los alumnos. Sí, y también algo a considerar pues es la metodología de trabajo, los recursos que vamos a utilizar, los materiales didácticos y desde luego las técnicas e instrumentos de evaluación. O sea, cómo los vamos a evaluar y con qué. El cómo está arriba, ¿no? Los momentos y el tipo. Y con qué, bueno, pues él sería esas técnicas e instrumentos, ¿no? Pues este trabajo de, por ejemplo, de historia de las civilizaciones de Mesoamérica, la vamos a evaluar por medio de un cuadro sinóptico que será anexado al portafolio, ¿verdad? Acuérdense que en las técnicas e instrumentos de evaluación ahí viene cómo evaluar los cuadros sinópticos, mapas conceptuales, y también ahí nos sugiere y nos da ideas de cómo hacer de manera adecuada el portafolio, que es una maravilla para evaluar este tipo de materias como la historia, ¿no? Que en ocasiones resulta complejo el evaluarlo por medio de un instrumento escrito como un examen. El portafolio es una buena estrategia. Si no has visto ese video, te lo recomiendo. Aquí está en el canal de las técnicas e instrumentos de evaluación. Sí está larguito, son como cuatro videos, pero están explicaditos así, uno a uno, cuáles son esas técnicas e instrumentos de evaluación que te puede apoyar mucho. Igual, ya sabes, cualquier duda, con gusto trataremos de resolverla. Otro de los subtemas que nos menciona este apartado, pues otros elementos que podemos incorporar a nuestra planeación. Ahí coméntenme, ahí escriban, perdón, en los comentarios qué cosas o qué otros elementos incluyen ustedes en su planeación. Por ejemplo, aquí nos recomienda que incluyamos experiencias de aprendizaje situado, que prioricemos la calidad frente a la cantidad, o sea, que no necesitamos poner 1,000,000 de actividades, sino actividades que pues sean de calidad, que contemplemos la situación en la que está el grupo y el individuo, ¿sí? Digamos, ciertos alumnos, ¿no? Acuérdense ahora con este plan de atención que se nos está solicitando este ciclo escolar, pues aquí está, ¿no? La situación de ciertos alumnos que en base al diagnóstico estaremos trabajando con ellos un poquito más centrados. Sí, la evaluación de situaciones auténticas, de eso viene más adelante, más explicadito aquí en el video. La resolución de problemas, aquí menciona mucho el aprender de los errores, que haya diversidad en las estrategias didácticas, que no siempre sea lo mismo, las mismas estrategias, entonces ahí meterle variedad, porque allá en algunos años atrás que en las aulas había proyectores, pues todo por proyector, y los primeros días, pues los niños bien motivados, pero finalmente el proyector
llega a ser algo tan rutinario el video que, que se acaba esa diversidad y se pierde el interés. También pues que tratemos de establecer cierta relación entre los contenidos y el uso del modelaje con el ejemplo. Es algo que nos sugiere ahí también que podemos integrar en nuestras planeaciones. También nos comenta en el siguiente subtema, ¿por qué la planeación es una propuesta de trabajo dinámica? Bueno, porque podemos modificarla o replantearla cuantas veces sea necesario. Seguramente pues la imprimimos o la anotamos en nuestro cuaderno. Pues ahí mero, ahí podemos hacer nuestros apuntes, nuestros rayones, pegarle un post-it, algo, pegarle una notita, algo de que esto no me funcionó, finalmente esta actividad la cambié por esta otra porque se presentó esto, faltaron algunos alumnos por alguna situación y decidí modificarla. Bueno, ahí le podemos hacer las anotaciones, que sí es importante hacerlas para esa tarea formativa de la planeación y de la evaluación. También es dinámica porque aquí nos comenta que evaluando nuestra propia propuesta, pues vamos a determinar si fue viable, qué factores favorecieron o obstaculizaron el aprendizaje y qué ajustes se hicieron, si fueron ajustes breves o de plano tuvimos que replantearlo todo, porque si no sucede, ¿no? Esos días que nosotros planeamos, vamos haciendo vamos propiciando las actividades y no nos dan resultado. Es la realidad, a veces no nos dan el resultado esperado, entonces pues bueno, hay que replantear, hay que buscar otra carreterita para poder llegar a lo que queremos, ¿no? Y aquí me gustó mucho esta palabra que utiliza para la planeación, ve la planeación como una brújula. Dice, sin la brújula de la planeación, los aprendizajes de los estudiantes pueden ir por caminos diversos. Sí es bien importante que planeemos, que hagamos nuestra planeación. Si nosotros las descargamos de algunos de los múltiples grupos muy favorables que existen o medios, pues hay que darle una buena revisada y una analizada para que sea nuestra brújula, ir bien preparados, ¿verdad? Muy bien, en el apartado 3 de este documento, que se llama Planear la evaluación desde el enfoque formativo, nos comienza con este subtema. Dice, ¿por qué la planeación es una propuesta de trabajo también dinámica? Dice, pues la planeación y evaluación son dos aspectos fundamentales del proceso educativo porque hacen posible la concreción y el logro de las intenciones didácticas y son simultáneas e indisolubles. Al mismo tiempo que estamos haciendo nuestra planeación, pues la realidad es que estamos pensando cómo voy a evaluarla y ciertas actividades de la planeación me ayudan a ir construyendo pues esa evaluación. Aquí nos muestra en una tabla cuál es el objetivo de cada uno de estos elementos, tanto de la planeación como la evaluación. Vamos a revisarlos. El objetivo de la planeación es organizar de manera anticipada las actividades de aprendizaje. Hay que considerar el tiempo, el espacio, las características, las necesidades particulares y del grupo, los materiales, recursos disponibles, etcétera, ¿no? Y su objetivo, pues, es garantizar el logro del aprendizaje. Por su parte, la evaluación tiene el objetivo de identificar logros, dificultades que se están presentando para, pues, mejorar. Acuérdense, fíjense, aquí lo menciona, para que con esta información, pues, podamos mejorar el desempeño. Nos dice que la evaluación es un proceso, ojo, un proceso. Entonces, eso implica que yo no puedo dejar la planeación solo para la fecha en la que se acerca el cierre de trimestre. Pues no ese no fue un proceso. Sí, un proceso como tal, pues es algo que lleva su tiempo, que va sistematizado y que lleva etapas, ¿no? Y vamos a verlas más adelante en otras diapositivas. Dice, es un proceso para hacer conciencia entre docentes y estudiantes sobre el avance y permite hacer ajustes. Fíjense, aquí nuevamente nos retoca este tema que ya hemos abordado en otros videos de que la evaluación no es solo un instrumento o un elemento, pues, propiamente de los docentes, sino también en el que deben de jugar y formar parte las y los niños y adolescentes y jóvenes. Lo menciona aquí, pues es un reto fundamental para nosotros como docentes, pues poder tener control de la planeación y de la evaluación. Y debe de haber es un balance muy, muy delicado, ¿verdad? Porque si nos fundimos en la evaluación, pues estamos todo el día ahí registre y nos perdemos de la planeación. Entonces tenemos que saber hacer
de poder hacer un verdadero balance entre las actividades y los momentos en los que vamos a ir registrando en nuestra evaluación. Aquí nos dice, ¿qué momentos y tipos de evaluación forman parte de la planeación? Acuérdense, lo hemos visto en las diferentes, seguramente lo vivimos en las instituciones formadoras de docentes, pues que la planeación pues tiene que llevar actividades iniciales, de proceso, y de final, ¿no? Que en este caso, pues se empata con las actividades de evaluación, ¿sí? Por ejemplo, la evaluación inicial, pues es la evaluación diagnóstica, que es cuando identificamos a nuestros alumnos y cuando vamos a establecerlo como base para la planeación. De hecho, ya lo habíamos platicado, ¿no? Ahora en este ciclo, pues entró lo que fue Mejor Edu, CISAT, y no sé si en algunas de sus entidades federativas utilizaron otro instrumento más como parte del diagnóstico. Por lo pronto nosotros en el centro educativo en el que yo me desempeño, ahí con el apoyo del equipo de la USAER, el valiosísimo apoyo de nuestros compañeros y compañeras de USAER, ellos nos sugirieron utilizar un test de estilos de aprendizaje que nos ha sido de gran relevancia a la hora de diseñar nuestras actividades en cada uno de nuestros grupos, ¿no? Porque pues ahí podemos ver cuántos alumnos tenemos con qué estilo y podemos potenciar eso a la hora del diseño. También la evaluación de proceso, pues nos dice que es formativa, que es de carácter cualitativo y que también, ojo aquí, valora las estrategias de enseñanza, ¿sí? Y reconoce los avances del alumno, o sea, también nos va a decir qué tan pertinentes fueron las actividades. A lo mejor para mí lo son, a la hora de la planeada, de que me siento y saco todos mis materiales y empiezo a escribir, pero a lo mejor para mi grupo no fueron pertinentes. Entonces ahí va a valorar las estrategias de la enseñanza. Y parte de la evaluación final, pues es que es sumativa, es cuantitativa, nos posibilita calificar y acreditar, y también pues nos permite comunicar algunos resultados. Aquí nos dice en qué momentos y tipos de evaluación forman parte de la planeación también. Nos dice que en preescolar la evaluación diagnóstica pues se da al inicio del curso, ¿sí? La evaluación del proceso, pues conforme se implementan situaciones didácticas, la educadora reúne información en su diario de trabajo, y recordemos que la evaluación en el preescolar pues es cualitativa. No se asigna una nota numérica o una calificación, que yo creo que es más complejo en ocasiones este tipo de evaluación. Por su parte, en primaria y secundaria, pues contempla estos tres tipos, ¿no? Tanto la inicial como la del proceso como la final, pero la final pues ya se torna cuantitativa, porque tiene fines acreditativos y permite comunicar resultados al estudiante, ¿verdad? Bien, aquí en este apartado nos aparece esta tabla sobre los tres tipos de evaluación. Nosotros acuérdense que fueron los momentos, ¿sí? Los momentos. Los tres tipos, bueno, pues nos habla de la heteroevaluación, que participa el docente y el alumno, y su propósito es contar con dos miradas u opiniones, contribuir a la mejora, creando nuevas oportunidades. Por su parte, la coevaluación es en la que participan entre iguales, en este caso los alumnos, para aprender a valorar los procesos y el desempeño de pares, y nos permite que entre ellos se compartan estrategias de cómo resolver pues las situaciones que nosotros les planteemos. Es bien interesante, yo ya lo he trabajado con alumnos de primaria, de quinto y de sexto, que es con los que comencé a aplicarlo. No he tenido la oportunidad, hace 2 años que empecé a aplicar esa coevaluación, y es bien interesante ver cómo los niños van avanzando en esa reflexión, tanto en la coevaluación como en la autoevaluación, para primero en la coevaluación pues poder expresarle a su compañero en base a un indicador cómo lo observó él, ¿sí? Si participó en la actividad, si no participó, si participó poco, si permitió que los demás interactuaran, bueno, según el aprendizaje que se esté abordando, ¿no? Y en el caso de la autoevaluación también, para muchos niños resulta al inicio complicado el identificar en qué nivel se encuentran según cierto indicador. Por ejemplo, vamos a hablar de matemáticas.
si estamos trabajando con el plano cartesiano y yo les entrego la autoevaluación con el indicador de puedo ubicar puntos en el plano cartesiano con facilidad, a lo mejor yo les pongo 3 referentes, ¿no? Y lo hago con facilidad, se me dificulta o necesito ayuda para hacerlo. Sí, entonces ahí el niño se puede ubicar y al principio se les dificulta, pero poco a poco van alcanzando ese nivel de reflexión y es bien interesante ver cómo se sitúan ellos y a nosotros. A mí me ha servido mucho para, yo conforme voy revisando la autoevaluación, cuando ellos se acercan y me la muestran que ya la hicieron, pues ver que hubo varios que pusieron, por ejemplo, que lo hacen con apoyo. Entonces, ¿qué me está indicando a mí? Que ellos aún se sienten inseguros en el tema y que bueno, a pesar de que yo ya acabé con todas las actividades que tenía planeadas, pues hay que reforzar, ¿verdad? Hay que buscar otras más, ¿sí? Otras que sean más significativas para ellos para que puedan sentirse más seguros y más cómodos con respecto a ese aprendizaje. Aquí nos dice cuáles son las ventajas de incorporar la evaluación en la planeación. Promueve la reflexión y la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Recaba información cualitativa acerca del proceso de aprendizaje para analizar y valorar cuáles fueron los obstáculos que se presentaron, cuáles fueron los logros, qué retroalimentación puedo hacer y qué ajustes también. Y nos comenta aquí que la información obtenida determina la relevancia y la pertinencia de la planeación. Sí, es bien importante que desde que estamos planeando vayamos agregando ahí la planeación. Perdón, desde el momento que estamos planeando vayamos agregando ahí la evaluación. ¿Qué elemento vamos a evaluar? Y también, ¿por qué no agregarle si se va a hacer un producto final? Ponerlo ahí como elemento de la planeación ahí donde ponemos los datos del aprendizaje, ajustes razonables, ahí poner cuál va a ser el producto al que vamos a llegar y tenerlo siempre en mente a la hora que estamos trabajando con las niños y adolescentes, ¿verdad? Bien, aquí nos comenta cómo incorporar la evaluación en la planeación de las secuencias didácticas. Nuevamente ya lo habíamos comentado atrás, ¿no? Si se fijan, es muy similar en esta diapositiva con los momentos de la evaluación. En el momento de la evaluación, pues ya lo sabemos que es inicial, de proceso y final. Y aquí en la planeación vemos pues actividades de inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Y van ligadas. Ahí literalmente nos dice en cuál van cada una de ellas. En actividades de inicio en nuestra planeación, pues ahí está, pues es un momento para hacer una evaluación inicial. ¿Qué tanto sabe el niño o la niña sobre el tema que estamos abordando? ¿Cuáles son sus aprendizajes previos? O si tiene alguna idea errónea sobre el tema y nos permite a nosotros obtener referentes para diseñar actividades. Recuérdenlo, ya lo hemos visto en otros documentos, que es muy importante que los niños tengan o sepan y sean conscientes del aprendizaje esperado que van a trabajar, ¿sí? A lo mejor con los más pequeñitos, de primero, segundo, o con los del preescolar, decirles, vamos a tratar a aprender este tema es el que vamos a estar viendo. Y ahí viene la lluvia de ideas. A mí me gusta mucho trabajarlo con lluvia de ideas. ¿Ustedes qué saben sobre este tema? Y los niños empiezan a soltar ideas, algunas, como dice aquí, erróneas, y de todos modos las podemos registrar en el pizarrón, ¿sí? Y que ellos pasen y las registren, y nos ayuda mucho para ir leyendo cómo es que ellos ya saben algo sobre el tema, y también podemos para poder sacar ahí apoyo con esos niños que a veces ya tienen bastante bagaje sobre algunas de las temáticas. Y aquí es importantísimo que consideremos que al inicio, en esas actividades de exploración, podemos evaluar quienes participan, cómo lo hacen, ¿sí? Independientemente de que su participación o su idea sea errónea, está participando, ¿sí? Y está contribuyendo a la construcción del aprendizaje, ¿sí? En el área en el momento de desarrollo de nuestra planeación, pues se está evaluando el proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a observar avances y dificultades de aprendizaje a través de las evidencias. De esta manera vamos a poder tomar decisiones y hacer ajustes. Es bien importante. A mí me ha funcionado muchísimo el que esa libretita que teníamos, que cargamos con
con la lista donde vamos evaluando y anotando, que esté visible en el salón. Hacerla no en chiquito, tamaño carpetita, tamaño carta, sino hacerla en grande y tenerla en un lugar en el salón. Y que si es posible, si tú lo consideras adecuado para tus alumnos a su nivel de desarrollo, que sean ellos los que se registren la calificación. Sí, que sean ellos. O sea, si trabajaste con la elaboración de un instructivo, por ejemplo, el manual de juegos de patio en 6º grado, y tú trabajaste que identificaran cuáles eran los elementos de un manual de juegos de patio, ya lo trabajaron, leyeron el libro, ya lo revisaron, hicieron algún ejercicio impreso, llevaron juegos, identificaron cuáles eran sus elementos. Bueno, ya revisaste la actividad, ya la evaluaste, este niño tuvo un 9, por ejemplo. Bueno, pues que él pase a ese registro y se registre su calificación. Y oiga, profe, ahí vienen los ajustes. ¿Qué me faltó, profe, para el 10? Mira, es que aquí esto lo tienes de esta forma, puedes mejorarlo así, revisa tu libro. Bueno, y si el niño ya está en esa etapa, bueno, hay que borrar ese 9 y hay que subirlo a 10. ¿Sí? Acuérdense que debemos de llevar a los niños a ese momento al que se cuestione. Sí, al que se cuestione y busque cómo mejorar. Y finalmente, las actividades de cierre, pues es valorar si se lograron los aprendizajes esperados que se plantearon al inicio. Recuérdenlo, que la actividad de cierre no significa forzosamente el libro de texto, no significa forzosamente un examen. Sí, hay otras formas para trabajar actividades de cierre que puedan ser a lo mejor más significativas, basada en situaciones más reales, ¿verdad? Lo vamos a ver aquí más adelante. Aquí nos comenta, ¿por qué planear situaciones auténticas de enseñanza y evaluación? Fíjense, de esto era lo que les iba a comentar. Que busquemos que en nuestras planeaciones haya actividades o situaciones más auténticas, tanto en la planeación como en la evaluación. Porque aquí nos dice, las situaciones tradicionales pues nos van a llevar a un aprendizaje superficial. ¿Por qué? Pues son situaciones que están totalmente alejadas a ellos. Sí, generalmente este tipo de situaciones tradicionales están solo propiciando la memoria y la repetición. Ojo, sabemos que la memoria pues juega un papel importante, pero no solo debemos de abordar la memoria. Fomenta el enciclopedismo, lo cualitativo, y únicamente se trata de que sea sumativo, o sea, sumamos, promediamos y boom, ahí se acabó. Esa es la situación tradicional. ¿Sí? Por otra parte, en contraste, la situación auténtica, pues pretende que sea un aprendizaje más profundo, con situaciones reales, se enseña y se evalúa en base a problemas y trabajo colaborativo, hay comprensión, es cuantitativo y es formativo. Sí, por ejemplo, imagínense que en vez de evaluar un tema de historia, con un resumen, vamos a hacer un video, vamos a hacer un guión de radio, vamos a hacer un programa de televisión, vamos a hacer otro tipo de actividad que esté más relacionada con ese aprendizaje profundo que pueda propiciarse en nuestras alumnas y alumnos. Sí, también nos comenta aquí este libro algunos ejemplos de situaciones didácticas. Para lengua materna nos comenta que puede ser pues la redacción de un reglamento, el diseño de una revista, de un catálogo, ¿sí? La información cívica y ética nos sugiere pues escribir cartas a las instituciones, ¿verdad? Sobre pues todos esos derechos que vamos abordando durante la asignatura. Para el área de ciencias, bueno, pues elaborar una guía sobre el cuidado de la salud para la comunidad escolar, ¿sí? Aquí nos dice que de esta forma, pues el alumno desarrolla habilidades para desenvolverse en diferentes contextos, propician el aprendizaje significativo, el interés y la motivación. Por ejemplo, si estamos trabajando la carta formal o la carta de opinión, bueno, pues podemos ligarlo con estos temas de formación, ¿verdad? Y por qué no acercarnos a nuestra oficina de correos y motivar a los niños para que ellos intercambien cartas, para que le escriban cartas a sus abuelos, a sus familiares, ¿verdad? En vez de que sea una carta que se quede ahí nada más pegada en el cuaderno, pues que sea una situación real, una situación auténtica, ¿no? Bien. Otro de los temas, pues nos dice cuáles son las características de esas situaciones auténticas, pues deben de ser realistas y plausibles,
deben de ser actividades que hasta cierto punto sean complejas y también los llevan a un desafío. Tienen que tener un propósito, claro está, ¿verdad? Su intención es que estén dirigidas a una audiencia o a un público real, que los niños y niñas puedan desempeñar diversos roles, incluyen la incertidumbre y las restricciones, y pues van a requerir de un repertorio de estrategias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a requerir de la síntesis, a lo mejor de su expresión oral, de su expresión escrita, de su creatividad, bueno, de múltiples situaciones, ¿no? Por ejemplo, imagínense que estemos abordando un tema de ciencias y que una de las estrategias de evaluación final, de cierre, en vez de un examen, sea la elaboración de un periódico, ¿sí? Del periódico mural o del periódico de la ciencia, no sé, algo que pueda ser más auténtico, más real, de algo que los niños vivan o que puedan, que como dice aquí, que pueda estar dirigido a una audiencia o a un público real. En el último apartado de este documento que nos dice ajustar la planeación a partir de la evaluación, viene este subtema. ¿Cómo aprovechamos la planeación para ajustar nuestra planeación? Al cuestionarnos si hubo imprevistos, contingencias no previsibles, funcionamiento de las actividades, si se fomentó la participación de todos y qué modificaciones habrá que implementar, pues eso es importantísimo, ¿no? La evaluación, eso nos va a permitir poder ajustar la planeación. Sí, sí, ahí nos podemos dar cuenta si participaron, si fueron adecuadas las actividades, si respondieron a los propósitos y si se lograron, ¿verdad? Aquí también nos comenta por qué planear y evaluar los aprendizajes con una mirada preventiva. Porque la evaluación formativa permite conocer a detalle el grupo, identificando avances, logros, obstáculos, dificultades, considerando los diferentes estilos de aprendizaje, ritmos, intereses, motivaciones y necesidades. También, pues porque permite atender las necesidades de los alumnos, modificando la planeación una vez que se haya recabado y valorado las evidencias. Sí, vamos a suponer que hicimos programa de radio sobre una temática de ciencias, el cuerpo humano, los temas que vienen sobre el sistema nervioso central y demás, ¿no? Bueno, pues al momento yo de recabar evidencias, pues ahí yo me voy a dar cuenta. Aquí está faltando, no está evidenciado el logro de este aprendizaje, o se logró en un 80% del alumnado, en un 50%, en un 90%, entonces bueno, pues hay que modificar, ¿sí? Agregar más o buscar otra, ¿sí? Profundizar en algunas cosas que pudieron hacer falta. Aquí nos comenta que puede haber obstáculos o barreras para el aprendizaje que pueden enfrentar quienes están en riesgo de fracaso escolar. Ya lo sabemos, ¿no? Pero es importante siempre tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestra planeación. Tenemos que tener en cuenta qué riesgos o qué barreras se presentan en nuestro grupo, ya sea del contexto, de situaciones familiares, de características personales, el propio clima escolar, el ambiente que se vive en el grupo y también esos mecanismos disciplinarios. Sí, recuerden que la intención es que vayamos fomentando un clima, un ambiente de confianza con los jóvenes, con los niños y las niñas. Y también aquí nos hace un comentario que conocer las barreras de aprendizaje y participación nos va a permitir pues elegir estrategias de intervención adecuadas. Sí, volvemos al tema del diagnóstico, de esa información que nos arroja el CISAT, de esa información que nos arroja Mejoredu, de esa información que nos arrojan las fichas descriptivas que recibimos al inicio del ciclo, ¿no? Tomarlas y buscar la manera de que toda esa información nos permita elegir estrategias adecuadas. En este apartado 4 nos comentan cómo apoyar desde la planeación y la evaluación a quienes enfrentan el riesgo del fracaso escolar. Pues desde luego impulsando el desarrollo de una conciencia autorregulada de aprendizaje para que los estudiantes sean capaces de conocer sus propios procesos de aprendizaje. Aquí la autorregulación en esto del tema formativo es parte fundamental, ¿sí? La autorregulación y lo formativo van de la mano porque debemos de ir propiciándola
para que sea el mismo alumno el que participe en la evaluación, el que busque cómo mejorar, ¿sí? El que se involucre en las actividades. ¿Pero cómo? Pues por medio de unas actividades que respondan a todo esto que hemos estado viendo en este libro. Y desde luego, pues, una participación activa, que sean los alumnos los que vayan descubriendo, vayan investigando, vayan poniendo en práctica, vayan analizando, vayan reflexionando, vayan construyendo. Sí, aquí nos comenta con un diagrama, como una ruta a seguir, pues que nos dice en primer punto y una intervención docente que nos lleva a planear actividades, dándole prioridad a la evaluación formativa por medio de la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación, y llegando finalmente a una retroalimentación inmediata. Debe de ser la retroalimentación. De nada nos sirve hacer una retroalimentación cuando ya está la boleta en las manos, ¿no? Cuando si desde las primeras semanas yo estoy viendo ahí ciertas deficiencias, bueno, pues vamos a abordarlo por medio de la evaluación y la planeación. Vamos a abordarlo para ir solucionándola, ir atendiendo y evitando ese riesgo del fracaso escolar. Finalmente, yo quise agregar algunas conclusiones y reflexiones. Nos dice, planear para la enseñanza y el aprendizaje nos permite contar con una ruta o plan de viaje. Asegurar que las actividades tengan un propósito claro y respondan a las características del grupo. Sobre todo esto último, que las actividades que vayamos desarrollando respondan a las características del grupo. ¿Cuántas veces a veces descargamos la planeación y ahí se queda, ¿no? Entonces, si utilizamos esa valiosa herramienta, bueno, pues hay que revisar, hay que adecuar, hay que modificar a las características de nuestro grupo. Aquí también, como parte de las conclusiones, pues es que hay que incluir en la planeación la evaluación con un enfoque formativo, porque esto nos va a llevar a priorizar aspectos cualitativos del aprendizaje y enseñanza. A su vez, convierte nuestra propuesta en dinámica y ajustable. ¿Por qué? Porque como yo ya sé desde el inicio qué voy a evaluar, yo ahí voy a ir viendo. Si voy encaminado a que los niños logren la evaluación, una evaluación satisfactoria, o me estoy quedando corto. Bueno, pues hay que ajustar esa planeación. También es muy importante planificar situaciones auténticas de enseñanza y evaluación, porque esto pues va a despertar el interés de nuestros estudiantes, los va a motivar a aprender, se van a enfrentar a desafíos cognitivos y van a trabajar de manera colaborativa, lo cual va a ayudar a promover el aprendizaje profundo y significativo. Finalmente, nos lleva a la reflexión de que hay que evaluar con una mirada preventiva, porque esto nos va a ayudar a detectar los obstáculos, las barreras y las dificultades que aquellos que están en riesgo pues van a ir afrontando, con el fin de ¿qué? Pues de detectar qué apoyos son necesarios. Sí, la evaluación, eso nos va a ir dando. Si la vamos siguiendo desde esta forma, evaluando las actividades algo en las actividades de inicio, algo en actividades de desarrollo, pues ahí vamos a poder modificar para que en las del cierre obtengamos pues un mayor acercamiento a nuestros propósitos, sí, a lo que nos planteamos al inicio. Sí, con esto estaríamos terminando este video. Qué gusto que nos hayan seguido hasta acá. Nuevamente les agradecemos su apoyo. Suscríbanse, denle like a los videos, compártanlos en sus grupos, compártanlos con sus compañeros y compañeras. Recuerda que aquí en la descripción está esta presentación para que la puedas descargar, y también está el libro ya subrayado para que lo leas. Si se te facilita más el leerlo que escuchar, bueno, pues ya lo puedes leer, y ahí subrayado a lo mejor se te hace un poquito más sencillo. Gracias por llegar hasta el final. Síganse cuidando y estamos en contacto.